Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Festival Online del Adulto Mayor Telcel. Bueno, como saben ustedes, somos también los organizadores del Festival del Adulto Mayor Telcel, que es una iniciativa que estamos haciendo desde el 2018, en donde el objetivo es hacer un evento inclusivo, un evento de educación, un evento de cultura, en donde todos los visitantes se lleven nuevas herramientas que les permitan vivir mejor. Pero bueno, de repente llegó la pandemia y nos dimos cuenta que digitalmente nosotros los adultos mayores teníamos una gran oportunidad de reconectarnos. Y bueno, empezamos a hacer los festivales online en el 2020 y bueno, y ahora continuamos con esa gran iniciativa, puesto que hay muchas gentes, miles de personas que pueden accesar a través de este medio a estas pláticas tan interesantes que fueron parte, algunas de ellas, del festival presencial. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, disfruten este programa de conferencias, gócenlas, piénsenlas y nuestro mejor deseo es que se lleven algo dentro del corazón, algo dentro de su cabeza, nuevas ideas que les permitan vivir mejor. Gracias. ¿Cómo les va? Soy Concha León Portilla y me da mucho gusto saludarlos aquí en el Festival Online del Adulto Mayor Telcel. Vamos a tener una conversación con el doctor Agustín Torres, que es psiquiatra, y con él vamos a hablar del dolor crónico, un tema que creo que nos importa a todas las personas de esta edad, de esta etapa de la vida, en la que hay tanto por gozar, pero también tanto por aprender y por saber, por cuando nos suceda alguna cosa o alguien que queremos o que está cerca de nosotros, pues tener un poco más idea de cómo manejar las cosas. Bienvenido, querido Agustín. Concha, un placer como siempre, muchas gracias por la invitación, un placer estar en el festival contigo. Pues sí, qué bueno, gracias por tu generosidad, porque siempre nos apoyas, es algo que vale mucho la pena. A ver, Agustín, vamos a empezar diciendo, ¿qué es el dolor crónico? El dolor crónico, quisiera yo brevemente describir que el dolor es una sensación que tiene una finalidad, tiene una función. El dolor te avisa que hay algo malo, que necesitas ir al médico, que necesitas tratarte. Ignorar el dolor no es lo correcto, ¿no? Entonces el dolor se puede dividir por el tiempo de duración en agudo y crónico. El dolor agudo se espera sea el tiempo mínimo que requiere esa parte del cuerpo para repararse. Un esguince, una fractura, una lesión de cualquier parte del cuerpo. Y el dolor crónico significa que ya se cumplió el tiempo de alivio, pero la persona sigue experimentando dolor. Si hablamos de tiempo, son un dolor que dure más de 3 meses. No hay como mucho acuerdo en el ámbito médico, se dice que entre 3 y 6, pero aquel dolor que dure más de 3 meses ya se podría considerar un dolor de características crónicas, Concha. Ok, entonces tiene que ser algo que dura más de 3 meses. Y tú estás diciendo que dura más de 3 meses, pero sabemos que hay personas que viven con dolor crónico toda la vida. Completo. Creo que el dolor es una experiencia de diversas enfermedades musculares, reumáticas, algunas de ellas también derivadas, es algo que se conoce dolor por cáncer o dolor oncológico, que es por los tratamientos quirúrgicos, por la radioterapia, por la quimioterapia, y pues durante la charla vamos a poder comentar cada una de estas diferentes modalidades de dolor, porque dependiendo cuál se trate, el tratamiento es diferente. A ver, me gustaría mucho que empezáramos elige tú con cuál quieres empezar para hablar de algún tipo de dolor y que las personas que nos están viendo y escuchando pues también nos puedan hacer si quieren hacer alguna pregunta de algún dolor que tengan ellos. Adelante, entonces claro. Platícanos. Mira, Concha, a grosso modo hay 3 tipos de dolor, ¿no? Y los podemos identificar de la siguiente manera. Si te duele la cabeza, el pie, la espalda, un hueso, ese es algo que en su conjunto le llamamos dolor somático. Porque es importante hacer la diferencia, porque te decía hace un momento, el tratamiento es diferente que si lo que tengo es un dolor por un cólico
o un dolor estomacal, un dolor intestinal de características crónicas, ¿no? Hay personas que tienen malestares estomacales, no hablo de gastritis, no hablo de colitis, sino síndromes dolorosos, y a ese tipo de experiencia de dolor se le llama dolor visceral. Un cólico renal, un cólico vesical, un cólico intestinal. Entonces es importante que sepamos que ese tipo de parte del cuerpo va a responder a otro medicamento, a otra forma de tratamiento. Y está el dolor neuropático, que ese es el que las personas no sabemos identificar, no reconocemos a tiempo, y ahí andamos queriendo mejorarlo con medidas que servirían para las otras dos modalidades de dolor, y habría una cuarta que es el dolor mixto, la combinación de alguno de estos. El dolor neuropático es por la raíz del nervio que se ha visto afectada, las neuropatías, ahí las personas sabemos cuando le dan herpes, si a una persona le da herpes, le queda después esa parte del cuerpo muy sensible. Entonces se llama neuralgia posherpética, o este dolor tan fuerte que hay en este nervio tan importante de la cara, que es el facial, que tiene encargada la sensibilidad, pues una neuralgia del trigémino, que es esta muy dolorosa. Entonces hay diversas condiciones que pueden afectar. Una que es muy común, Concha, por apretarse y comprimirse los discos vertebrales. Eso genera un pellizco, eso genera algo que a la larga te puede dejar un dolor de características crónicas. Entonces quiero hacer esta diferencia para que las personas le pregunten a su médico, ¿qué tipo de dolor tengo? Tengo dolor neuropático, tengo dolor visceral, tengo dolor somático, porque de ahí va a depender el tipo de tratamiento. Sí, a ver, pero fíjate, dijiste algo también de las neuropatías. Las neuropatías también me llevan a las personas que tienen tratamientos oncológicos. Ellos no tenían la neuropatía, sino que se las dieron, que es terrible, que suceda, inevitable, pero tremendo. Y luego también las personas con diabetes, que también tienen esas neuropatías. Y como que la neuropatía se normaliza casi, ¿no? Como que ya es algo que, ay, ok, tómate esto. Y es algo que hay que ponerle muchísima atención. Y también al manejo del dolor. Pero creo que me adelanté un poco. No, pero creo que tiene mucho sentido, ¿sabes? Porque es cierto, en este caso la persona no tenía una condición de salud, no tenía dolor, y quiero que sepan que el dolor hoy se considera una entidad independiente. Hoy el dolor crónico es una patología, es una enfermedad, es un problema de salud que durante mucho tiempo se pensaba, fíjate, Concha, que cuando no encontrabas la causa, caía todo en una canastita que era dolor psicológico. Quiero ser cuidadoso al momento de mencionarlo, porque afortunadamente eso se está eliminando ya por completo. Quitarle a una persona una etiqueta de porque yo no puedo encontrar dónde o qué te ocurre, por qué te duele, significa, y lamentablemente todavía cuando hablamos de psicológico es primo hermano de inventado. Me lo inventé, no lo tengo, yo lo puedo controlar. Digo esto nada más para mencionar cómo estas cuestiones del dolor, por fortuna, hoy con que tengas un malestar, aunque no sepamos la causa, necesita ser atendido, porque en todo el mundo 2 de cada 10 personas lo tienen, y más aquellos arriba de 50, 60 años de edad. Pero es cierto, yo no tengo ninguna neuropatía, me dan una quimioterapia, me dan un tratamiento para quitar el cáncer, y quiero que las personas con cáncer sepan que es tan importante el tratamiento de quimioterapia como las complicaciones. La quimioterapia puede dejar una neuropatía. Y sabes, Concha, el dolor neuropático tiene pistas muy claras que la gente puede identificar, y son como piquetes. Siento piquetes, siento quemadura. ¿Alguna vez se han puesto uno de estos parches que sirven para alivio de dolor agudo, que tienen estos aminoácidos del picante? Entonces te arde. Ese ardor es el dolor neuropático. Eso que experimentas cuando tocas un hielo, una superficie muy fría, esa sensación es parte del dolor neuropático. Y muchas quimioterapias pueden tener como consecuencia a lo largo del tratamiento este tipo de condiciones. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Notifícale a tu médico y que te trate la neuropatía. Sí, porque de repente, o sea, nosotros todos queremos tener calidad de vida, o sea, es algo fundamental, y no podemos decir que a pesar de que estemos enfermos de algo, a pesar de que nos estén tratando, queremos calidad de vida. Escuché a una persona que me decía,
cuando tienes dolor, el dolor se vuelve el centro de tu vida y todo es alrededor de, quisieras hablar de tu dolor, encontrar la solución de tu dolor, que te entiendan tu dolor, que no se aburran de tu dolor, que no se burlen de tu dolor, que no te digan que exageras y que estén dispuestos a acompañarte, no sabemos por cuánto tiempo. Totalmente, Concha, porque estamos de acuerdo que si vemos la inflamación o una rodilla hinchada, no hay duda que la persona tiene un problema. Pero el dolor, si bien es una experiencia muy personal, no significa que porque no esté a simple vista tengamos que menospreciar y minimizar. Es cierto, le llaman conductas de dolor. Las conductas de dolor son los comportamientos que tienes porque en algún punto la familia se puede aburrir, abrumar, cansar y agotar de escucharte hablar todo el tiempo acerca del dolor. Y las personas a veces asocian dolor con depresión, pero es el aislamiento el que puede llevar a muchas personas derivado de que con eso sienten alivio. Hay medidas que las personas tomamos, Concha, y algunas de estas medidas pueden no ser adecuadas. Por ejemplo, consumo de alcohol. El alcohol puede reducir la sensación de dolor crónico. El tema es que al rato te genera otro tipo de problemática. Entonces, que la gente no vaya al médico a compartir que tienen dolor no significa que no haga cosas para sentir alivio. Y especialmente las personas arriba de 50, 60, fíjate, Concha, que no reportan casi dolor. Pareciera que no quiero molestar, no quiero incomodar, no quiero abrumar a los demás y me reservo constantemente compartir que estoy experimentando esta sensación. Hay personas que piensan que no es bueno quejarse. O sea, como que te dicen, no, es que tú tienes que ser alguien que diga, cada día estoy mejor. O sea, de veras, ¿eh? Sí. O que les molesta que les pregunten cómo van. O sea, es que se hace algo muy completo, o sea, es muy complejo. Es como una bola que te rodea y que entonces ya tu mundo cambia radicalmente. Y entran muchos puntos, entran los puntos, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con los medicamentos. O sea, y antes de eso me gustaría regresar a lo del alcohol, porque sí hay formas que, como quien dice, lo aturde al dolor o te lo ataranta un poco, claro, pero a lo mejor pueden pasar otras cosas, ¿no? Entonces, pues poco a poco hay que ir viendo qué se puede hacer. Y luego también están las otras cosas, ¿no? Además del alcohol, hay remedios que a lo mejor mucha gente no domina, como un cannabis, por ejemplo, o como algo de esto. Entonces, hay que ver por dónde, ¿no? Y hay médicos especialistas en dolor, los algólogos, y entonces también pueden acompañarte en este tratamiento. El dolor ha sido un tema médico desde mucho tiempo, pero fue a partir de los años 70 que los anestesiólogos, que en su mayoría son los expertos que hacen esta subespecialidad en algología, los expertos en dolor. Es bien interesante cómo son los anestesiólogos quienes dan los primeros elementos clínicos para hablarnos de qué es el dolor crónico. Incluso dentro de las evaluaciones hay una teoría que le llaman la teoría de la compuerta del dolor. Y la teoría de la compuerta del dolor nos permite entender que hay ciertos elementos que las personas podemos influir en la intensidad de la manifestación dolorosa. Esto viene de observaciones de clínicos que trabajaron por allá de los años 60, años 70, Concha, y era muy interesante porque hay una foto muy famosa donde se ven personas volviendo de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un bombardeo en una provincia italiana. Y lo interesante de esto es que tanto los locales como los del ejército tenían lesiones, amputaciones, pérdida de partes del cuerpo, pero lo que llamó la atención de estos investigadores de la teoría de la compuerta del dolor es que los soldados, al momento de lesionarse, regresaban a casa. Y eso les hacía experimentar menor dolor y a pesar de tener esta lesión, estaban sonriendo, a diferencia de los que se tuvieron que quedar. Entonces, estos elementos han llevado a ayudar a enriquecer las formas de tratamiento acerca del dolor crónico. Y estas grandes observaciones, Turkin es una de las que trabaja terapia cognitivo-conductual específicamente para manejo de dolor. ¡Wow! Qué interesante esto de la percepción del dolor, Agustín. Totalmente, Concha, y eso nos permite entender que el dolor se tiene que atender desde diversas perspectivas, ¿no? Y creo que muy lejos ha quedado el que el dolor es inventado o psicológico, como mencionábamos ya, sino que hay terapias específicamente diseñadas cuando la percepción del dolor se vuelve
pues el motor y sentido de tu vida y te alejas por completo, y ahí es donde a lo mejor puede venir la depresión, de que ya estoy solo, ya no me gusta salir. ¿Por qué? Porque pienso que me va a doler, y quizás es probable que te duela. Hay algunos abordajes interesantes en la actualidad que tratan, más allá de pelear con el dolor, seguir viviendo con él, como le llaman terapia de aceptación. ¿Y en qué consiste? La terapia de aceptación, Concha, es una forma de tratamiento que está basado en que, más allá de pelear con el dolor o dejar de hacer tu vida por lo que el dolor limita, es que sigas haciéndolo. Por ejemplo, las personas suponen que la inactividad y el reposo alivia el dolor. Nada más alejado de la realidad. Sabemos que las personas que están en reposo van a tener mucho más percepción de dolor que aquellas que se mantienen con una actividad física moderada, siempre y cuando lo permita y su condición no impida que tengan actividad. Pero ese tipo de decisiones y conductas son los que este tipo de abordaje terapéutico ayuda a la persona a que, aun a pesar del dolor, siga haciendo su vida en la medida de lo posible. Claro, como una de tantas herramientas más. Sí, y para hacer esa vida lo más, hay veces vas al doctor y te dice, te voy a hacer un cuadro de medicamentos para que con esto, tomados de una forma muy exigente y muy estricta, con esto tu dolor va a mejorar mucho. Y ahí algunas personas pues o tienen miedo de esos medicamentos porque o los duermen o los cansan o sienten que se están mezclando con otra cosa que a lo mejor no les cae bien. ¿Qué pasa con la polifarmacia y el dolor crónico? Claro, el dolor crónico tiene pautas de manejo. Hay una llamada escalera del dolor, que son tratamientos que van poco a poco en nivel de potencia siendo utilizados, desde aquellos que bajan la inflamación y alivian dolor, hasta aquellos medicamentos, como bien mencionabas, tan potentes que incluso como efectos secundarios llevan a que la persona esté casi todo el día dormida, y eso, por supuesto, pues sí se alivia el dolor, pero limita considerablemente que una persona pueda realizar un sinnúmero de actividades. Sí, la terapia farmacológica se debe realizar de preferencia por un experto en el área de dolor. La mayoría de los médicos están enterados y conocen esta escalera que te platico, pero lo interesante en el tratamiento del dolor es que no solamente es con analgésicos. A las personas les puede extrañar que su médico les prescriba un tratamiento que se emplea para depresión, pero no lo están utilizando para aliviar síntomas depresivos, lo están utilizando para aliviar dolor. Y a la hora que, es imposible dividir y decir, a ver, me duele el cuerpo, pero también te duele el alma, también te duele el corazón, también te duele la mente. Todas esas alteraciones, ¿qué alteraciones provoca el dolor crónico? Porque seguramente a nivel cerebral está trabajando ahí de alguna forma. El dolor crónico es una fuente inagotable de estrés. Y todos los efectos del estrés en el organismo son consecuencia de lo que el dolor está provocando. Padecimientos cardiovasculares, metabólicos y por supuesto, la depresión es una consecuencia frecuente. Hay personas que tienen episodios depresivos crónicos que cuando se alivian el dolor reduce considerablemente. Entonces no solamente pensamos en el antidepresivo para tratar a la persona que tiene depresión, y eso es muy importante. Si su médico en alguna ocasión le prescribe una medicina y usted con justa razón va y revisa o sabe que esa medicina se usa para depresión, pregúntele a su médico por qué se lo está prescribiendo. Hay por lo menos 4 o 5 antidepresivos que en ausencia de depresión son muy útiles para alivio de dolor. Ah, caray. Entonces alguien puede confundirse y puede decir, no, porque me están dando, o a lo mejor todavía decir, me están engañando. Seguro mi hijo le dijo que estaba deprimido. Es muy probable. O deprimida, y por eso me quiere meter el antidepresivo. Exactamente, Concha, es muy probable que ocurra. Entonces, si tienes depresión y te pueden dar un medicamento para 2 cosas, está bien. Te doy un medicamento para depresión y escojo aquel que tiene más evidencia para alivio de dolor. Y eso puede ocurrir y ocurre con mucha frecuencia, pero es muy importante que la gente sepa que estos medicamentos, y hablo de los primeros antidepresivos, Concha, de los que se utilizaron por allá de los años 70, 80,
que hay que usar con cautela, se deben de tomar en cuenta los efectos secundarios, hay que vigilar el corazón y otro número de factores. Esto lo digo para que la gente no se automedique, para que no vaya y tome esto como una recomendación y vaya y compre este tipo de medicamentos. No, su médico se lo va a explicar, pero existen desde aquellos que fueron sintetizados hace ya 40, 50 años, que se siguen utilizando a la fecha, que son muy eficaces para reducir estos malestares que el dolor genera. Hablábamos de las complicaciones que el dolor puede tener. Incrementa el riesgo de que una persona atente contra su vida. Hay que decirlo, el dolor llega a ser insoportable, llega a ser difícil, imposible vivir con él. Y la persona no quiere dejar de vivir, quiere vivir sin sufrir dolor. Y por eso puede tomar ese tipo de reflexión, ese tipo de medida. Tomen eso no como un acto de falta de valor. Apenas en septiembre pasó, hace ya varias semanas, los temas del día donde se conmemora la reflexión acerca de la importancia del suicidio, la prevención y hablar. Y el dolor es una de las condiciones que puede definitivamente agravarlo. Como verán, va mucho más allá nada más de quejarte, de estar una y otra vez insistiendo. Recuerden, el dolor crónico por sí solo es una condición de salud. Es una condición de salud. ¿Y qué les dirías a las personas de aquí del festival? ¿Qué les dirías que hagan si tienen este dolor crónico? O sea, ya dijimos cómo detectarlo, pero cómo expresarlo de una forma más asertiva que nos lleve a que nos comprendan mejor. Sí, sin duda. Yo creo que empezar a hablar del dolor como un síntoma más, como un malestar más, como no es algo objetivo, no es algo que yo pueda ver, a la familia le cuesta mucho. Los médicos, para visibilizar un poco el dolor, utilizamos algunas escalas, le llamamos. Seguro todos han visto esta escala de caritas, que va una carita triste a una carita muy feliz, o por un sistema de semáforos. Yo diría que ese tipo de revisiones cotidianas para saber si la persona tiene dolor, cuánto dolor tiene y cómo limita su vida. Tendría que ser otro dato clínico importante a evaluar, como evaluamos la presión, la frecuencia cardíaca, después del COVID, la oxigenación, como que vamos incluyendo parámetros para evaluar salud. Evaluar dolor debería ser definitivamente uno de los más importantes, porque te decía, las personas mayores se lo callan y generalmente dejan de compartir que están experimentando dolor. Entonces, mi recomendación es que tomen en cuenta la molestia, que vayan con su médico, y si su médico no responde o no es el área clínica de experiencia, que busquen el algólogo, el anestesiólogo. Algólogo significa experto en dolor. Y hay médicos que se especializan en esta área de la salud y tienen la posibilidad de hacer esta escalerita que te platico, desde los medicamentos que causan menos molestias y que son útiles, son potentes, con efecto antiinflamatorio, hasta aquellos que para su venta requieren una receta controlada. Y ahí es todo un tema, porque los de receta controlada, muchas personas le tienen un gran temor a utilizarlo, pero si van con manos expertas, con profesionales, pueden beneficiarse de esos manejos, Concha. Sí, pero esos medicamentos a veces, muchas personas te sobran 5 en la cajita y entonces a tu mamá le duele algo o a tu amiga. ¿Y qué tal, verdad? O sea, ¿qué peligro es eso de algunos medicamentos? O sea, en Estados Unidos, exagerados o no exagerados, pero te cuentan las que te tienes que tomar y no te dan pero ni una más, ¿no? Claro. Vienen en su frasquito anaranjado y ahí te ves. Pero muchas veces aquí, y nos van quedando, o sea, en el botiquín casero. ¿Qué opinas de eso? Ese es un riesgo, Concha, pues un riesgo porque si acaso estamos hablando de algunos que también aquí se venden con muchos candados, con una receta, pero hay otros que no y que también pueden tener el riesgo que una persona, que es uno de los principales temores, que te vuelvas con una dependencia a este tipo de medicamento. Por supuesto, creo que es de ahí la importancia de que no te trates solito. Bueno, las personas yo creo que si hay un síntoma que todos tenemos en el botiquín, hay un repertorio, es para alivio de dolor. Y es algo que utilizamos de manera recurrente, no lo recomendamos, hay efectos secundarios serios, importantes, algunos graves.
Entonces, la recomendación es una y otra vez, como lo hemos visto tú y yo en estos espacios, como tú lo haces siempre, no automedicarse. No automedicarse, y mira, la verdad es que es interesante. El otro día, una persona de mi edad, 66 años, 68 años, a su marido le dolía mucho la espalda. Ay, otra vez le duele la espalda a mi marido. Ya le voy a poner hoy su inyección de cortisona. O sea, ¿y qué tal? ¿Y cuántas le pones? Y le dices algo de que su dieta o de que no puede mezclar. No, pues ella no, ya nada más tiene su botiquín. O va a la farmacia y te la venden ya con tu jeringa, si es que no te la ponen. Entonces, es algo muy importante, creo que nosotras, las personas mayores, y por supuesto los jóvenes, si hay alguien joven escuchando, y con los niños, ¿no? No estar repartiendo medicinas y combinando medicinas. Esto del dolor crónico también me gustaría traer el tema aquí de las personas que sufrieron accidentes y quedaron muy lastimadas, ya sea de la columna o a lo mejor alguna cosa en los pies, o sea, no sé, las personas que han sufrido accidentes con el pasar de los años, a veces esos dolores aumentan. Y hay personas que a lo mejor llevan muchísimos años tomando medicinas para el dolor. Y entonces eso afecta en su conducta. Por supuesto, Concha, esa es una realidad. Las personas que se accidentan, que tienen una lesión, que comprometen parte de la integridad de los nervios que conducen, hay que decirlo, el cuerpo tiene áreas específicas que van a transmitir este impulso de tipo nervioso y puede generar esta sensación física de dolor, aún incluso sin evidencia alguna de que su cuerpo tenga alguna lesión. Y eso es lo más desconcertante para las personas con un dolor de tipo crónico, por supuesto los accidentes, y de ahí, Concha, que el manejo sea ahora no solamente la medicación, son aspectos nutricionales, son aspectos físicos, son aspectos de mejorar hábitos en estilo de vida, son buscar terapias. Y no hablamos de terapia de sentarte a platicar con alguien, hablamos de terapias donde, por ejemplo, la terapia de relajación muscular. La terapia de relajación muscular es un entrenamiento donde tú aprendes a que los grupos musculares bajen el nivel de tensión y eso contribuye a disminuir el dolor, porque lo comentas muy bien, si estamos pensando que solo una pastilla va a aliviar un dolor que tengo crónico por un accidente que sufrí hace 30, 40 años y que hoy por los cambios físicos que tiene mi cuerpo me está empezando a dar serios problemas, pues se deberá atender no solo con un medicamento, sino con elementos nutricionales, conductuales y más. Claro, y me gustaría, a ver, un tema que me parece muy difícil, pero ¿qué pasa con las personas que tienen alguna demencia o que tienen Alzheimer? ¿Qué pasa con esas personas y los dolores crónicos y los familiares? O sea, como que el cóctel va teniendo más ingredientes y más problemas, ¿no? ¿Ahí tienen ustedes algún manejo como psiquiatra? Claro, es una pregunta fantástica, Concha, porque el tema con la persona con demencia es que no te va a decir dónde le duele y qué le duele. Quizás en las etapas iniciales de la enfermedad tenga posibilidad de señalarlo. Entonces, para las personas que tienen algún familiar con demencia en casa, si notan un cambio abrupto de conducta, agresividad o algún comportamiento diferente de manera súbita, busquen dolor. Fíjate que este dato es realmente interesante. La mitad de las personas que tienen un episodio de agitación y agresividad pueden mejorar con analgésico. ¿Ah, entonces sí? Eso es algo realmente revelador de manera importante porque un analgésico no es para aliviar agresividad y comportamiento agitado. Esto nos quiere decir que muchas veces esos cambios de comportamiento son los responsables de las alteraciones conductuales en una persona con demencia y ahí el que tiene que ayudarnos y debe de saberlo es el cuidador. A veces los dolores pueden ser de tipo crónico y se tienen que tratar. Que tenga demencia pues no le va a quitar la neuropatía, la neuralgia posherpética que ya tenía de tiempo atrás. Claro, o que le dé cualquier cosa. Es que de veras suena muy fuerte. No, pero pasa. Pero, o sea, como decían eso de que si la de malas viniera sola, ¿no? Y fíjate, qué bueno que lo dices así. La mayoría de las personas con dolor crónico tienen 2 fuentes de dolor mínimo.
Entonces la inmensa mayoría les duele la rodilla, les duele la espalda, les duele la cabeza y vamos, no hemos mencionado a la fibromialgia, condición de salud crónica que no se elimina y que está caracterizada por la presencia de puntos dolorosos que limita a la persona y que evidentemente el haber pasado el tiempo y que te dé demencia no te quita ni la fibromialgia ni las complicaciones crónicas de dolor. De ahí la importancia que cualquier cambio de conducta en una persona con un proceso de demencia se busque deliberadamente, entre otras causas que los médicos van a saber orientarlos, infecciones y más, que se busque el tema de dolor. Ahora que hablaste de eso de la fibromialgia, yo conozco personas que de repente las incapacita, literal, que no pueden salir. También las enfermedades famosas autoinmunes, no sé si la fibromialgia es autoinmune, pero también hay otras, y no sé, también alguien en esta etapa con artritis, con reumatismo, con todas artrosis. Sí. Osteoartritis y artritis te diría que son de las principales causas de dolor y limitan a las personas, y es cierto, las terapias autoinmunes, esas terapias donde, una enfermedad autoinmune es donde tu cuerpo se pelea contigo, y hay terapias farmacológicas que ayudan a que tu cuerpo ya no se esté peleando tanto contigo y pueden degenerar las articulaciones y generar síndromes dolorosos crónicos. Entre otros especialistas, los reumatólogos son médicos especializados que tienen y están muy familiarizados con este tipo de dolor, y son médicos que nos pueden ayudar a tratamientos, porque es cierto, en la medida que sea posible, si al dolor crónico se le encuentra una causa, tratar esa causa. Y entendemos que no es una causa que se limite en 2 días, a veces te quito una hernia de la espalda y quizá te alivie ese dolor y se elimine por completo, o realice un proceso quirúrgico, pero cuando no se encuentra, sí se tiene que buscar en la medida que esto nos lo permita, y si no, dar toda la terapia para dolor. Para concluir, ¿qué consejos se les puede dar a las personas que creen o que tienen un dolor crónico y alguna forma de, pues, esperanza? Claro. Alguna cosa que les dejemos una idea de que a lo mejor vas a mejorar o usa estos caminos. ¿Qué podemos decirles como mensaje? La recomendación, Concha, es si ya tienes un dolor más de 3 meses y no cede y ya tomaste un sinnúmero de analgésicos por iniciativa, es tiempo de buscar ayuda profesional. Y generalmente, combinando terapia farmacológica, terapia física, no estoy hablando de que te metas a un gimnasio y que tengas la posibilidad, me refiero a actividad física que tu cuerpo permita realizarla. Hoy por hoy hay muchos espacios públicos abiertos que nos pueden permitir ese tipo de actividad. Cuando hablamos acerca de los temas de alimentación, incluimos también dejar de fumar, dejar de consumir alcohol, controlar el peso en la medida de lo posible que esto tenga un origen que contribuya al incremento de los malestares físicos. Son aspectos que si los llevamos a cabo, puedes tener una vida en donde el dolor no decida dónde vas y con quién estás. Hay un aspecto muy importante, las terapias que, tanto físicas como psicológicas, se hacen en la actualidad, te pueden ayudar a aliviar el dolor y tener una muy buena calidad de vida, Concha. Pues sí, me parecen conceptos y consejos muy puntuales, y a mí me gustaría agregar, y a ver tú como psiquiatra, ¿qué opinas de terapias de respiración y meditación? Mira, yoga se está utilizando con una manera muy útil, tai chi puede ser de gran utilidad, respiración diafragmática, esto que les hablo pues no es algo tampoco que no se pueda acceder, hay lugares y espacios. Yo creo que la parte de relajación muscular sí ayuda, pero no como un sustituto del resto de manejo. Yoga sería como la disciplina de más evidencia de ayuda para manejo de dolor. Pues muchas gracias, doctor Agustín Torres. Concha, por estar un placer, aquí con un gusto nosotros. enorme. Muchas gracias en el Festival Online del Adulto Mayor Telcel. Muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon. Y yo lo que digo es, no se queden callados, busquen soluciones. La calidad de vida depende de ti, entonces hay que movernos. Las personas mayores, cuando nos sintamos mal, cuando necesitemos ayuda, hay que pedirla, hay que buscarla, y pues aquí estamos aprendiendo muchas herramientas. Hasta la próxima y les dejo un fuerte abrazo.
¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos al Festival Online del Adulto Mayor Telcel. Yo soy Nadia Espetia y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante que es la automotivación. El objetivo de esta sesión es reconocer que la automotivación es uno de los elementos fundamentales para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. A lo largo de nuestra vida vamos a enfrentar distintas situaciones y vicisitudes que van a obligarnos justamente a sacar una fuerza de voluntad, a sacar ese impulso que necesitamos para resolver las distintas situaciones que se nos vayan presentando. Justamente ahí es donde juega un papel muy importante la automotivación. ¿Pero qué es la automotivación? ¿Se han preguntado? Bueno, pues justamente la automotivación es la fuerza interna que nos impulsa a esforzarnos para alcanzar y lograr cumplir con las metas que nos hemos trazado. Es esa fuerza de voluntad, es esa sensación de impulso, de alentarnos, de tener influencia sobre nosotros mismos de una manera positiva con el fin justamente de lograr cumplir con nuestros objetivos. Para lograr la automotivación vamos a necesitar de distintos elementos y es importante hacer énfasis que no importa si a lo largo de nuestra vida hemos tenido actitudes que nos han llevado a vivir situaciones complejas. En cualquier momento, si nosotros nos lo proponemos, podemos justamente cambiar el chip y lograr alcanzar nuestros objetivos a través de la automotivación. Para lograrlo es muy importante ser optimistas, tener confianza en nosotros mismos y en la vida. Si nosotros tenemos una actitud positiva ante la vida, las situaciones, y vamos a empezar a ver las situaciones desde una lente diferente, vamos a poder encontrar las oportunidades en donde quizá estábamos viendo un problema. De verdad, el ser positivo, el ser optimista nos va a hacer ver las cosas de manera distinta. Dicen por ahí que no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y de ahí la importancia de empezar a cambiar el chip y justamente empezar a ver las cosas con optimismo, con una visión más positiva. Situaciones adversas siempre va a haber. Lo importante es saber y entender cómo voy a enfrentar yo esas situaciones adversas. Otro elemento importante de la automotivación es la orientación al logro. ¿Y qué es la orientación al logro? Es justamente ese impulso, ese poner el foco a donde quiero llegar, cuál es el punto que quiero alcanzar y en función de eso empezar a generar las acciones, a trazar el camino que me lleve a alcanzar ese punto. Eso es justamente orientarnos hacia el logro, hacia el cumplimiento de un objetivo. Otro elemento importante de la automotivación es la iniciativa, dar ese primer paso, ese paso que me haga salir de la zona de confort, ese paso que me haga empezar a agarrar impulso y empezar a ver, como decíamos anteriormente, las oportunidades que quizá cuando estaba pensando de manera negativa no veía. Tomar iniciativa, ver las oportunidades y empezar a hacerme de esas oportunidades. Y finalmente, el compromiso con nuestros objetivos. Y aquí quiero hacer hincapié de la importancia que tiene trazarnos objetivos alcanzables. A veces cuando queremos alcanzar un objetivo muy grande y no logramos justamente alcanzar ese objetivo, empezamos a frustrarnos, a desmotivarnos y es precisamente lo que no queremos. La automotivación tiene que ver justamente con trazarnos un objetivo alcanzable. Quizá podemos empezar con un objetivo pequeño y en la medida en que yo vaya cumpliendo ese objetivo, puedo entonces pensar en otro objetivo un poquito más grande y así de a poco ir caminando hasta alcanzar un objetivo mayor. Pero importante que cuando definamos el objetivo o definamos el camino al que quiero llegar, siempre sea algo que me signifique, porque si yo estoy pensando en un objetivo que igual me va a dar
lo mismo cumplirlo o no, pues ahí entonces, si no lo hago, pues no va a pasar nada. Y lo que nosotros estamos buscando a través de esta charla es encontrar esos elementos que de verdad me van a impulsar para cumplir con un objetivo. Entonces, recapitulando, ya dijimos que la automotivación es ese impulso que yo siento para alcanzar un objetivo y que hay distintos elementos que yo tengo que empezar a observar para poder ser una persona motivada, automotivada. Y esto es muy importante. No le demos ese poder a otras personas de influenciar en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. La intención de esta plática justamente es que nosotros empecemos a escarbar dentro y encontremos eso que nos impulse, que nos haga salir y empezar a cumplir distintas metas, distintos objetivos. Entonces, para poder hacerlo, ya hablamos de que es importante tener una mentalidad optimista, ver las cosas de forma positiva. Problemas y situaciones adversas siempre va a haber. Lo importante es ver de qué manera yo me estoy enfrentando a esas situaciones. Y repito, las cosas no son como nosotros las vemos. Las cosas son como somos nosotros. Entonces, importante siempre ver las cosas de una forma positiva. Orientarnos hacia el logro, tener claro cuál es el objetivo al que yo quiero llegar, cuáles son las acciones que tengo que generar para lograr ese objetivo. En la medida en que yo tenga esta claridad del punto al que quiero llegar, pues voy a saber cuáles son las acciones que tengo que realizar para llegar a ese objetivo. Importante, no pensemos de entrada en un objetivo muy grande, porque si no lo cumplimos vamos a frustrarnos y eso justamente va a ser todo lo contrario a lo que queremos lograr. Pensemos siempre en trazarnos objetivos pequeños, objetivos alcanzables y objetivos que les signifiquen algo a mi vida, porque en esa medida justo yo voy a ir cumpliendo estos pequeños objetivos y me voy a sentir más motivada para entonces alcanzar un objetivo mayor. Hablamos de la iniciativa, de la importancia que tiene dar ese primer paso, salir de nuestra zona de confort. Si queremos resultados distintos, tenemos que empezar a hacer las cosas de manera diferente. Quitémonos el miedo, quitémonos el temor y demos ese primer paso que nos haga justamente empezar a ver las oportunidades, a aprovechar estas oportunidades y muy probablemente generar nuevas oportunidades. Y finalmente, tener un compromiso con nuestros objetivos, un compromiso con nosotros mismos. Pensar y tener claridad de que si yo logro eso que me he propuesto, el beneficiado voy a ser yo mismo. Por eso es importante que cuando definamos los objetivos o las metas a las que queremos llegar, siempre pensemos en algo que nos signifique, que nos agregue valor, que queramos verdadera y profundamente realizar. Bueno, ya hablamos de los componentes de la automotivación. ¿Qué vamos a lograr cuando estamos automotivados? Puede ser una idea simple, una idea lógica, pero hablemos un poquito de cuáles son los beneficios que vamos a lograr con la automotivación. De entrada, vamos a ser independientes, vamos a nosotros mismos tener esa fuerza de voluntad para hacer las cosas. No le vamos a dar ese valor y ese poder a los demás, a agentes externos. Lo vamos a sacar de nosotros mismos, de justamente ese impulso y ese entusiasmo por cumplir con nuestras metas y con nuestros objetivos. Cuando vayamos cumpliendo esos objetivos, vamos a llegar a un estado emocional placentero. Imagínense cómo nos vamos a sentir cuando cumplimos un objetivo que nos hemos trazado, un pequeño objetivo. Pues nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir emocionados y nos vamos a sentir con más deseos y entusiasmo para seguir avanzando justamente en el cumplimiento de un objetivo más grande. Y esto nos va a llevar a estar entusiasmados, tener pasión por llevar y alcanzar esa meta, ese objetivo que nos hemos propuesto. Y algo muy importante, cuando nos sintamos estresados o estemos en una situación de crisis,
que es natural que en algún momento la tengamos, vamos a aprender a ser resilientes. ¿Y qué es la resiliencia? Justamente es la capacidad que tenemos los seres humanos para sobreponernos de las situaciones adversas. Cuando yo me siento automotivado, las crisis o los problemas los voy a enfrentar de una manera diferente. Voy a aprender de esas situaciones para quizá no volver a cometer el mismo error que me hizo estar atravesando por ese momento. Esa es la resiliencia y justamente la automotivación nos va a llevar a ese estado. Cuando estamos automotivados, las acciones que generemos van a ser concretas. ¿Por qué? Pues porque yo ya tengo un objetivo claro, un punto al que quiero llegar. Y entonces esa claridad me va a permitir que las distintas acciones que genere para llegar a ese punto sean acciones que verdaderamente me hagan seguir avanzando y caminando hacia el cumplimiento de los objetivos. Si yo no tengo claridad del objetivo, de la meta o del punto al que quiero llegar, pues difícilmente voy a poder generar las acciones que me hagan justo llegar a esa meta, a ese objetivo. Entonces, cuando estoy automotivado, voy a tener la claridad de saber hacia dónde quiero caminar y en función de eso ir generando las acciones que me lleven a ese punto. Voy a dirigir mis emociones hacia el cumplimiento de los objetivos. Ya en algún momento se habló de inteligencia emocional y del papel que juegan las emociones para bien o para mal. Pensemos que las emociones son información y que en la medida en que nosotros entendamos el origen de esas emociones, vamos a aprender a controlarlas y vamos a aprender justamente a encauzar estas emociones hacia el cumplimiento de un objetivo. Es importante que nos tomemos un momento, que reflexionemos y pensemos qué me hace sentir enojado, qué me hace sentir triste, qué me hace sentir alegre, porque eso es conocimiento. Saber el origen de nuestras emociones nos va a permitir justamente aprovecharlas para el cumplimiento de un objetivo. También cuando estamos motivados o automotivados, pues vamos a tener una mentalidad positiva. Y ya vimos que cuando tenemos una mentalidad positiva podemos aprovechar de mejor manera las oportunidades. Vamos